y finalmente a la insuficiencia hepática o falla hepática. ¿Alguien puede indicarme cómo se diagnostica cirrosis? Todos los diagnósticos son clínicos. ¿Cómo se diagnostica clínicamente una cirrosis? Podemos observar signos clínicos como la cabeza desmedusa, el esplenomegalia, la galia, y arriba sería las varices esofágicas. Eso no es de cirrosis. Eso no es de cirrosis. Otra vez la pregunta, ¿cómo se diagnostica cirrosis? Clínicamente. Es uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué se llaman esos datos clínicos? Los estigmas del paciente cirrótico o estigmas del hepatopata crónico. Estigmas, datos clínicos característicos de la cirrosis. No entra la ictericia, no entra la citis. ¿Qué datos clínicos debemos tomar en cuenta para diagnosticar cirrosis? Ausencia de vello pubiano o axilar, también hay hipertrofia carotidia, hay también hipertrofia de la evidencia tenar y pulmonar, después... Sí, estamos bien, pero faltan algunos datos. De lactantáceas, De la A ver, viendo de arriba, lo primero, hipertrofia carotidia. De las angiectasias que usualmente están localizadas a nivel de la cara. En los varones, ginecomastia. También lo que investigas, ausencia de vello axilar, ausencia de vello pubiano y ausencia de vello corporal. A nivel de las extremidades, tenemos hipotrofia de las eminencias tenar e hipotenar acá en la mano. Eritema palmar, la contractura de Dupuytren, fibrosis del tendón flexor del dedo medio o del dedo medio. Ahí se queda el dedo. En varones, atrofia testicular. Como en todos los diagnósticos, no siempre tienen que estar todas esas características clínicas, pueden estar en los casos. Pero así se diagnostica cirrosis. No me digan con laboratorio o con ecografía. Todo diagnóstico siempre es clínico. Ahora, el paciente está con cirrosis acá arriba. Todo esto se diga la cirrosis. De la cirrosis recién pasa a hipertensión portal. Cuando la cirrosis no se controla adecuadamente, no se trata oportunamente, el paciente deriva a lo que es una hipertensión portal. ¿Qué datos clínicos tiene la hipertensión portal? Una vez pregunté, ¿cómo se diagnostica hipertensión portal? Con ecografía Doppler. No. También el diagnóstico es clínico. Son 4 características las que te decías. Hepatomegalia, esplenomegalia, varices esofágicas y circulación colateral en cabeza de niños. Esos son los 4 datos de hipertensión. Cuando el paciente con patología hepática crónica ya llega a hipertensión portal, es que su enfermedad está extremadamente avanzada. El daño a nivel hepático ya es severo. Y prácticamente ya es un camino sin retorno. De ahí se pasa a la encefalopatía hepática, que es una complicación con deterioro neurológico, y finalmente a la falla o insuficiencia hepática. Bueno, respecto al origen de la cirrosis, no solamente es secundaria al alcoholismo. Acá el alcoholismo estaría junto con los fármacos en causas tóxicas, etiología tóxica. Aquí estamos con las 4 etiologías que tiene la cirrosis: tóxicas, colestasis, trastornos metabólicos y causas autoinmunes. El alcohol es una de ellas.
¿Pueden mencionarme fármacos hepatotóxicos? A ver, dos mencionen de tantos que. Fármacos que conocen. Lisoniazid y rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis, el metotrexato para el tratamiento de artritis reumatoides, el paracetamol y todos los antimicóticos, sobre todo el ketoconazol. Pueden producir también cirrosis, pero sería cirrosis medicamentosa. A la del paciente que tiene antecedente alcohólico sería cirrosis alcohólica, sería cirrosis medicamentosa. Tenemos a la colestasis crónica, a la cirrosis biliar. ¿Qué es colestasis? La dificultad o alguna alteración para la circulación de la bilis a nivel de la vía biliar. Con un estancamiento de la bilis hay un bloqueo que no deja que la bilis circule adecuadamente. Eso va a producir lesión a nivel de los hepatocitos, ocasionando la cirrosis biliar. Trastornos metabólicos. Deficiencia de alfa-1 antitripsina, que ya tenemos una alteración de tipo enzimático. Y algo mucho más frecuente, en segundo lugar de los alcohólicos fármacos, tenemos a la causa autoinmune, donde está la hepatitis autoinmune como causa para la cirrosis, pero es de causa autoinmune. Y aquí también tendríamos que mencionar a otro tipo de cirrosis. El año 2021, sí, el año 2021. En el mes de enero, me acuerdo porque era pasado al año nuevo, teníamos un paciente internado, aproximadamente, no recuerdo bien, 30, 32 años. Cuando yo lo vi, porque se internó un fin de semana, luego el lunes, lo vi al paciente, parecía Pikachu. Estaba amarillo con una ictericia universal, pero marcadísimo. Y me indican que durante el fin de semana ya le habían hecho el diagnóstico de cirrosis en estadio terminal. Lo primero que pregunto, ¿y es alcohólico? No. Hablo con su esposa y me dice, doctor, es cristiano, en su vida ha probado una gota de alcohol. Se dedica solamente a la iglesia. No es alcohólico, pero estaba ya en una fase terminal de cirrosis. Tiene todas las características de la cirrosis, pero como les decía, en su vida ha probado una gota de alcohol. ¿Cuál es el diagnóstico? Pero ¿cuál es el origen? Es una causa autoinmune. Acá abajo está. Y ese paciente tenía el diagnóstico de CBP, CB grande P, cirrosis biliar primaria, que es una causa muy frecuente de cirrosis de causa autoinmune. La cirrosis biliar primaria. Entonces, si ustedes les preguntarían la cirrosis biliar primaria, ¿a cuál de las causas etiológicas de la cirrosis corresponde? Van a responder a la causa autoinmune. Estas dos de este lado, la causa tóxica y la causa autoinmune, también se clasifican dentro de lo que es la causa funcional, retorno venoso irregular. Y estas otras dos de acá a la causa criptogénica. De todas estas causas, de todas estas etiologías que hemos mencionado, la cirrosis alcohólica es la más frecuente. 60% de los pacientes tienen origen en el consumo de alcohol. 20% la cirrosis poshepática. Vamos a volver. Estaríamos hablando de colestasis. Este 20% es esa cirrosis poshepática. Y el otro 20%, otras causas. Las otras causas no relacionadas al alcohol. Ahí estaría la causa autoinmune o las causas de tipo metabólicas. Pero la más común es la causa alcohólica, el origen alcohólico.
Aquí están las principales etiologías de la cirrosis de causa autoinmune. CBP, lo que les mencionaba, cirrosis biliar primaria. La colangitis esclerosante. ¿Qué es colangitis? Inflamación del colédoco. Se produce una inflamación y esclerosis del colédoco de causa autoinmune. O sea, con todo lo que han aprendido hasta ahora, a una colangitis esclerosante, ¿con qué enfermedad hay que relacionar? De causa autoinmune, que tiene como característica justamente esa. ¿Qué compromete a todo el cuerpo? Ya han aprendido, ya han llevado en otra materia. Y si me dicen que no han llevado, no sé qué es. Yo puedo darles materias, temas de otros temas. ¿Qué patologías cosas con esclerosis? Vale, esclerosis del colédoco, esclerodermias de la piel. Es patología de reumato, pues la esclerosis sistémica progresiva, que cursa con esclerosis o endurecimiento de gran parte de las vísceras abdominales. Ahí está incluido el conducto colédoco. Y también tenemos a la hepatitis autoinmune. No es hepatitis viral, no es una causa infecciosa, es una causa autoinmune. Y de lo que era una simple inflamación del hígado puede convertirse en cirrosis. Causas genéticas. Acá están las causas genéticas metabólicas. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, la más frecuente. Enfermedades raras, la enfermedad de Wilson y la hemocromatosis. Está descrita en la literatura. Para serles sinceros, jamás he visto un paciente que tenga estas dos enfermedades, pero sí con deficiencia de alfa-1 antitripsina, una causa de cirrosis. Entonces, haciendo un gráfico, tendríamos al alcohol como causa principal, y aquí están las causas virales, causas autoinmunes y no relacionadas al alcohol. Pero el alcohol se lleva la flor, 60%, haciendo un redondeo de las causas relacionadas con el origen de la cirrosis. Causas raras: sobrecarga de hierro a nivel de los hepatocitos. Se puede presentar en los alcohólicos, en la talasemia o pacientes multitransfundidos. O sea que te puede dar cirrosis y te pone mucha sangre. O tú puedes llegar a ocasionar cirrosis hepática a un paciente si le transfundes gran cantidad de paquetes globulares por la sobrecarga de hierro, porque el hierro también se metaboliza mal. Y causas poco frecuentes, fármacos, no relativo, depende de la idiosincrasia que tenga el paciente y de la reacción de su organismo a la acción de esos fármacos. Errores congénitos o alteraciones genéticas como una estenosis de colédoco. La insuficiencia cardíaca. Ya llevo cardio, así que quiero que alguien me explique por qué una insuficiencia cardíaca va a ocasionar cirrosis. Para ser más específico y para orientarles, una insuficiencia cardíaca derecha. Congestión venosa tónica. No, nada que ver. A ver, te sale una pregunta más sencilla. ¿Cuáles son los signos? Signos de una insuficiencia cardíaca derecha. Signos. Signos clínicos. ¿Saben? ¿Los miembros inferiores, doctor? No. Eso es síntoma. El edema es un síntoma.
signos. La ingurgitación yugular, Una es la ingurgitación yugular y la otra la hepatomegalia. la hepatomegalia. ¿Saben qué, muchachos? No es por hacerles sentir mal, pero esa pregunta en serio me responden sin dudar. Y como ustedes no me van a responder algo tan sensible, tan simple. Los signos de insuficiencia cardíaca derecha son la ingurgitación yugular y la hepatomegalia. ¿Por qué se produce hepatomegalia? Por congestión hepática, por alteración al drenaje venoso del hígado. ¿Por qué? Porque están fallando las cavidades derechas las cavidades derechas del corazón. Entonces, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ya sea congestiva o derecha, que cruce con hepatomegalia, estos hepatocitos están con congestión venosa, están con una sobrecarga de volumen, sobrecarga de sangre, y esa es la causa por la cual fallan los hepatocitos y pueden llegar a ocasionar cirrosis. A ver, dentro de la fisiopatología, ¿qué sucede? Ya sea que sea el alcohol, ya sea que sean fármacos, causa autoinmune, cualquiera de las etiologías. Primera alteración que se produce en la cirrosis. Se activan las células perisinusoidales. Supongo que se acuerdan de la estructura histológica, aquí están llevando histología, para que se acuerden qué son las células perisinusoidales, qué es un sinusoide hepático. No les voy a explicar eso más, muchachos, porque eso ya tendrían que saber. Se activan estas células que están alrededor de los sinusoides hepáticos como una respuesta al proceso inflamatorio y de daño que está sufriendo el hepatocito. Siguiente paso, se sintetiza colágeno tipo 1 y sobre todo tipo 3, que se va a depositar en el espacio de Licea, justamente en las células perisinusoides. El colágeno, ¿qué es? Es como un pegamento, es como el cemento que se pone en medio del ladrillo, ¿no ve?, para construir una pared. Las fibras de colágeno son las que mantienen unidas las células, es como el pegamento que mantiene unidas las células. ¿Qué pasa si se sintetiza mayor cantidad de colágeno? Es la que va a producir la fibrosis de los órganos. Es como si le pusiéramos pegamento y dejamos que se seque, se va a endurecer, así se endurecen los órganos. Esta acumulación en colágeno va a producir obstrucción ductal, o sea, de estos sinusoides, de estas células perisinusoidales, y va a alterar el intercambio celular que existe entre los hepatocitos y el plasma. O sea, hay que tener un recuerdo muy bien cimentado de histología y de fisiología para saber cómo funciona el hígado. Es igual que en los pulmones, el proceso de hematosis, el intercambio gaseoso que se produce a nivel de la membrana alveolo-capilar. Acá es algo similar, pero es entre el hepatocito y el plasma. De tal manera que la membrana del hepatocito tiene que abrirse en sus compuertas correspondientes para que del plasma ingresen las sustancias que tienen que ser metabolizadas o desechadas por la célula. Si se ha depositado este colágeno 1 y colágeno 3 acá en la membrana de los hepatocitos, estas compuertas, canales de membrana que tienen los hepatocitos, no llegan a abrirse, no llega a haber este intercambio de sustancias con el plasma, y estos elementos de desecho, elementos de desecho del metabolismo celular o sustancias que tenían que ser metabolizadas y eliminadas por el hígado, ¿dónde se quedan? Si no entran al hepatocito, ¿dónde se quedan? Se quedan en el plasma, celular. Y una de ellas es el amonio, que es la que va a ocasionar la encefalopatía hepática. En última instancia, ¿qué se produce? Esta acumulación de colágeno 1 y 3, amplia fibrosis alrededor de todas las células
hepáticas y la producción de estos nódulos de regeneración. ¿Cuál es la clínica? Como en la mayor parte de las patologías, tenemos dos modalidades de presentación de la enfermedad: compensada y descompensada. ¿A qué llamamos una cirrosis compensada? En el segundo cuadro está la clave: pacientes que tienen la enfermedad pero son asintomáticos o con signos muy inespecíficos, nada que te oriente específicamente hacia una cirrosis. Esta etapa compensada o este tipo de cirrosis compensada se puede presentar durante periodos prolongados de tiempo. Hablando del alcohol, que es la causa más frecuente, tenemos a pacientes que están con consumo de alcohol ya durante un lapso de tiempo muy prolongado. Ya hay daño hepático, la enfermedad está latente, pero el paciente está asintomático. O sea, ni el mismo paciente se da cuenta que está enfermo y no va a ir a consulta. Y si llegara a las manos del médico por otra causa, no hay una manifestación clínica, no hay un síntoma, no hay un signo que nos haría sospechar de cirrosis, y por lo tanto la patología va a pasar desapercibida. El diagnóstico, como no hay clínica, se hace a través de una biopsia hepática. En cambio, un paciente descompensado, una cirrosis descompensada, es aquella que va a presentar síntomas. Ya va a presentar síntomas. ¿Cuáles? Los que hemos mencionado hace un momento con los estigmas del paciente hepatopata crónico, signos y síntomas. La hipertrofia parotídea, que la ausencia de vello axilar, la ginecomastia, todo lo que hemos mencionado estaría acá. Manifestaciones clínicas del paciente. Como ya hemos indicado también, hasta que hacemos un resumen, estas manifestaciones clínicas son propias de la cirrosis, que van a derivar en una hipertensión portal como una complicación y finalmente en la insuficiencia hepática. Entonces, si les preguntan ¿qué aparece primero, el huevo o la gallina? ¿Qué aparece primero, la cirrosis o la hipertensión portal? ¿Qué van a decir? Primero siempre es la cirrosis. La cirrosis puede quedarse como cirrosis. Tal vez el paciente en algún momento parece difícil, imposible, pero sucede. El paciente deja de beber. Y el daño hepático que se ha hecho hasta ese momento ya no se soluciona, pero ya no avanza. Entonces se queda como cirrosis. Se va a morir con cirrosis. Pero si esa cirrosis no se trata, va a derivar en hipertensión portal y finalmente en insuficiencia hepática, que es la que te mata de manera aguda, en corto. Causa principal, el alcoholismo. También tenemos a las causas hereditarias, las que hemos mencionado en la gráfica previa, y causas infecciosas, aquí está lo que. Del alcoholismo, síntomas: astenia, adinaria, puede haber estado de náuseas, vómitos. Tenemos acá a las telangiectasias, y como una manifestación clínica característica, no al 100%, pero muy dirigida hacia lo que es la cirrosis, la pancitopenia. ¿Qué significa pancitopenia? Para que no se olviden, es como la pancitopenia. ¿Qué significa pancitopenia? Chicos, no creo que eso más no sepan. Ya, muy bien. Disminución de las 3 formas sanguíneas. Disminución importante de las 3 formas sanguíneas. Les decía, no es específico, pero característico de la cirrosis. Ahora sí, ¿qué otra patología cruza con pancitopenia? De una manera
muy características, mucho más que en la cirrosis. Algo que no hacemos como estudiantes es conjuncionar lo que ya hemos aprendido con lo nuevo que estamos adquiriendo de conocimiento. O sea, llevé cardiología y listo, me olvido. ¿Por qué? Porque he estudiado solo para dar examen, solo para sacar, ¿no? He llevado neumología y me olvidé. Si les pregunto algo de neumología, tal vez no me responden. Les hago una pregunta de algo que ya han llevado y no me responden. Por eso les digo esto. Han pasado esa materia y han querido o tuvieron que aprender algo solo para dar examen. Porque llegado el momento no están aplicando ese conocimiento. ¿No sería leucemia, doctor? No. No es leucemia. Es el lupus. El lupus eritematoso sistémico cursa con pancitopenia. Otras manifestaciones laboratoriales: la hipoalbuminemia, la trombocitopenia y la anemia. Aquí están los signos: ginecomastia, eritema palmar, hepatomegalia, esplenomegalia. ¿Por qué un paciente con cirrosis tiene hipoalbuminemia? Anímense a responder, por favor. Porque tiene capacidad de sintetizar la albúmina como tal. ¿Por qué? Porque los hepatocitos están disfuncionados. A todos los que han pasado por prácticas ya les he explicado esto con detalle y hasta sin pregunta al examen. Otra vez, solo estudian para el examen. Porque les pregunto eso en otras circunstancias no se acuerdan. ¿Qué es la albúmina? Es una proteína. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En el hígado. Es el único lugar del cuerpo que tiene capacidad de sintetizar proteínas. Si el hígado no funciona, no se sintetizan todas las proteínas del organismo, incluida la albúmina. Por eso hay hipoalbuminemia, hay hipoprotrombinemia, hipoproteinemia. La trombocitopenia y la anemia son parte de lo que es la pancitopenia. Ahora, acá están los datos que les estaba mencionando. Datos que vamos a tener en datos clínicos generales en todo paciente que tenga cirrosis. Ictericia, las telangiectasias, eminencia, hipertrofia de eminencia tenar y totenar, la ginecomastia, hepatomegalia, la esplenomegalia, el prurito. Este es un dato muy interesante. Y aquí abajo, los que puedan ver, está la contractura del liquido. Fibrosis del tendón flexor de los dedos. Este es muy raro porque es en meñique. Usualmente es en medio o en el ángulo. Ahora, ¿alguien puede indicarme por qué el paciente con ictericia en general va a tener prurito? ¿Dónde? ¿Qué hace la niña? ¿Hay medir la carta sanguínea, doctor? No. Les digo, ¿dónde han aprendido eso? ¿Les hago recuerdo? Semiología de la ictericia, sexto semestre. Yo les enseño. ¿Por qué un paciente con ictericia tiene prurito? La bilirrubina es tóxica. Y si se acumula en tejido celular subcutáneo para producir ictericia, va a sobreestimular a los receptores dolorosos que existen a nivel de la piel. Y esto produce dolor y produce prurito generalizado. El paciente a veces se vuelve loco por el escozor. Como el escozor que te da una alergia, un prurito que te da una alergia. Otras manifestaciones. Esto es ascitis, edema en las extremidades inferiores, edema en la zona glútea,
Aquí está la circulación en cabeza de medusa, atrofia testicular. Un dato también característico es la coluria. Orina, como esta. Estos son dibujos. ¿Qué es coluria? ¿Alguien puede darme el concepto? No. Presencia de pigmentos de bilirrubina en la orina. ¿Cuál? Les he dicho hace 3 semestres y les vuelvo a decir hoy día. La coluria no es la orina color Coca-Cola. Porque Coca-Cola no es un color. Los colores son rojo, amarillo, verde, por ejemplo. Coca-Cola no es un color. La coluria es una orina de una tonalidad más oscura, pero el concepto indica presencia de pigmentos biliares en orina. ¿Cuál pigmento biliar? La urobilina. ¿Qué es coluria? Presencia de urobilina en orina. También tenemos a las heces de color claro, heces blanquecinas, lo que se denomina ACO. Las heces, ¿por qué se vuelven blanquecinas? Parecen algodón. Por la atrofia que va a haber a nivel del hígado y no va a haber paso de bilirrubina a nivel del colédoco. ¿Y qué pasa luego? No va a haber lo que no va a pigmentar lo que es ahora las heces. ¿Por qué? No, nada que ver con la compresión. ¿Qué le falta para que no se pigmenten las heces? Hemoglobina hemática. Hay ausencia de estercobilina, que es la que le da el color. ¿Qué otros datos clínicos puede haber? Fiebre, bradicardia. Y típicamente en un paciente con cirrosis, presión arterial baja. La presión es dentro todavía del parámetro normal, pero llamemos de normal bajo. Por ejemplo, un 90-60 de presión arterial. Estos son los valores usuales que tienen los valores que tiene la presión arterial en un cirrótico, porque al haber hipertensión portal existe disminución de la volemia por secuestro de la sangre en la circulación esplácnica y circulación portal. Disminuye la volemia, además porque el paciente ya está con edema y ascitis, y por eso existe hipotensión y la también brádica. Otras manifestaciones circulatorias. Habrá vasodilatación generalizada. Por eso el paciente es hipotenso. Cortocircuitos intrahepáticos, los shunts. Como la sangre no tiene cómo descargar su contenido al hepatocito, como se fibrosan los hepatocitos, se fibrosan los vasos sanguíneos. La sangre tiene que circular por algún lado. Y ahí es que se producen las comunicaciones intervasculares entre vasos arteriales y venosos o entre vasos venosos entre sí, lo que son los cortocircuitos o shunts. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Tensión arterial y un estado circulatorio hiperdinámico. La sangre va a circular de una manera magnética. Se van a poner en marcha los mecanismos de defensa que van a motivar que la sangre circule más rápidamente de lo que debería en el organismo, tratando de compensar esta hipotensión arterial. Pero como el daño no es en los vasos sino en el hígado, se entra en un círculo vicioso.
y el paciente cada vez más tiene secuestro de líquido, alteración de la circulación venosa, mayor reducción de cortocircuitos intrahepáticos y empeoramiento de la hipotensión arterial. Estos dos diagnósticos que vemos acá, el síndrome hepatopulmonar y el síndrome hepatorrenal, son complicaciones que se pueden llegar a presentar en un paciente cirrótico, y cuando se tenga un paciente con estas características, realmente llega a ser el paciente más interesante para el estudio en todo un hospital. Porque estas son circunstancias poco frecuentes. Yo tuve pacientes con síndrome hepatorrenal, pero hasta ahora ninguno con hepatopulmonar. O sea, los pulmones llegan a presentar daño secundario a la cirrosis. ¿Por qué? Fístulas arteriovenosas pulmonares, igual que se están ocasionando los cortocircuitos intrahepáticos, se van a producir ese mismo tipo de alteraciones, pero a nivel arteriovenoso en capilares pulmonares. Esto va a ocasionar hipoxia, desequilibrio entre lo que es la ventilación-perfusión y en última instancia hipertensión arterial pulmonar. O sea, ¿qué característica tiene un paciente con síndrome hepatopulmonar? La hipertensión arterial. Si el paciente cursa con hipertensión arterial pulmonar crónica, severa, grave, ¿con qué enfermedad cardíaca se va a complicar? No todo llega a insuficiencia cardíaca. Para que se presente una insuficiencia cardíaca, primero tiene que presentarse una cardiopatía. A ver, les hago una pregunta, creo que ya se les he hecho, ¿no ven? ¿Qué requisito debe tener una mujer para tener aborto? No les he hecho la pregunta. ¿Qué requisito debe cumplir una mujer para que le diagnostiquemos aborto? Indispensable. Sin eso no se diagnostica aborto. ¿Qué? No se dejen pillar con una pregunta tan sencilla. Sin ese requisito no puede ser aborto. ¿Saben cuál es? Que esté embarazada. Sin embarazo no hay aborto. ¿Cuál es el requisito para que un paciente tenga nefropatía diabética? Que sea diabético. ¿Qué requisito debe tener un paciente para tener insuficiencia cardíaca? Que tenga una cardiopatía descompensada. Si no les han enseñado eso en cardiología, chicos, estamos perdidos en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Porque se confunde, realmente se confunde entre una cardiopatía y una insuficiencia. ¿Conocen las cardiopatías? No es pregunta, es afirmación. ¿Conocen las cardiopatías? ¿Me pueden mencionar alguna? Ninguna, no puedo creer, chicos, ninguna cardiopatía, en serio de los en serio, ninguna cardiopatía. La chagásica, por ejemplo, otra. Isquémica. ¿Qué más? Hay un montón. La miocardiopatía dilatada, la cardiopatía hipertrófica, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía esclerótica, la cardiopatía reumática crónica y un montón de cardiopatías. Me va a remorder mi conciencia, pero no puedo dejar que ustedes tengan esa duda, porque si no, chicos, van a estar perdidos. A ver, con el ejemplo de la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué debe tener un paciente para tener cardiopatía hipertensiva? Primero, ser hipertenso. El paciente hipertenso, el paciente con hipertensión arterial sistémica, necesita tratamiento de por vida. La hipertensión arterial sistémica no se cura, pero se controla.
Si el paciente no sigue tratamiento, además de mantener presiones elevadas, con lo cual hay riesgo de sangrados por ruptura de vasos, presencia de epistaxis, sangrados digestivos o hasta sangrados a nivel del sistema nervioso central. Otra de las complicaciones es a nivel del corazón. Eso sí deben saber qué daño produce la hipertensión arterial en el corazón. No. Crecimiento de cavidades izquierdas. El paciente puede ser hipertenso y tener su corazón del tamaño normal. Pero si el paciente es hipertenso y tiene su corazón agrandado, tiene cardiomegalia, a expensas de cavidades izquierdas y sobre todo de ventrículo izquierdo, ya tiene cardiopatía hipertensiva. Lo mismo podríamos hablar de la cardiopatía isquémica, reumática y demás. Las enfermedades del corazón se denominan cardiopatías. Todas las enfermedades del corazón son cardiopatías. Estas cardiopatías no tienen cura. ¿Qué tienes que hacer tú como médico? Darle el tratamiento, no para que se cure, sino para que ese paciente no presente síntomas. ¿Qué síntomas puede presentar? Edema en extremidades inferiores, puede presentar disnea, astenia, dinamia, agotamiento, todo lo que impide que el paciente con insuficiencia cardíaca tenga una adecuada calidad de vida. Con el tratamiento tú simplemente vas a compensar la enfermedad, no lo vas a curar. Si el paciente tiene la enfermedad, estamos hablando del ejemplo, la cardiopatía hipertensiva, está haciendo tratamiento, solo menciónenme qué fármacos se usan para el tratamiento de una cardiopatía. Cualquiera. ¿Asa? No. La digoxina, o sea, digitálicos. ¿Y el otro grupo? ¿Calcio antagonista? No. El otro grupo son los diuréticos. Es la base de todo tratamiento de las cardiopatías. Cualquiera. Diuréticos de asa, antiacídicos, ahorradores de potasio, se puede combinar lo que tú quieras. Entonces, si tu paciente tiene la cardiopatía y le das tratamiento, ¿qué esperas? No que se cure, que esté asintomático. Si el paciente tiene la enfermedad, está en tratamiento y no tiene síntomas, su diagnóstico será cardiopatía X compensada. En nuestro ejemplo, cardiopatía hipertensiva compensada. Pero si en algún momento tu paciente tiene la enfermedad, está haciendo tratamiento y a pesar del tratamiento presenta síntomas, a pesar del tratamiento ya se denomina una cardiopatía descompensada. Igualito que acá, lo que acabamos de ver, ¿se acuerdan? Compensada si no tiene síntomas, descompensada si presenta síntomas. En las cardiopatías es lo mismo. Si tu paciente presenta síntomas, es una cardiopatía descompensada. Y es, a ver, yo les explico así. Acá abajo están las cardiopatías, toditas las cardiopatías. Tú haces tratamiento y se quedan acá en un primer escalón. Cuando presentan síntomas, pasan a un segundo escalón, donde el paciente está con síntomas. Disnea, edema y demás. Acá llega a tus manos. ¿Qué tienes que hacer? Que de este segundo escalón vuelva al primero, para que esté asintomático. No lo vas a curar. Simplemente tienes que, de este nivel de descompensado, bajarlo a un nivel de compensación. Y ahí vas a ir jugando. Compensado, descompensado, compensado, descompensado, compensado, descompensado. ¿Dónde entra la insuficiencia cardíaca? Si el paciente que está acá arriba, en este segundo escalón, que presenta síntomas, cumple criterios de Framingham, recién se denomina insuficiencia cardíaca. Recién. Si el paciente con cardiopatía descompensada
cumple criterios de Framingham, que ya no vamos a repetir eso. Recién se denomina insuficiencia cardíaca. Y ahí tú tienes que determinar si es insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o congestiva y darle la clasificación en base a la clase funcional 1, 2, 3 y 4 en base a la magnitud de la misma. Eso, chicos, saben. Y no me digan que no, porque yo les enseño esa parte por lo menos. Entonces, no podemos diagnosticar insuficiencia cardíaca si no hay una cardiopatía descompensada. No podemos diagnosticar nefropatía diabética si no hay diabetes. No podemos diagnosticar aborto si no hay embarazo. Es igual. No podemos diagnosticar insuficiencia cardíaca si no hay una cardiopatía. Si no les han enseñado así, tienen que volver a repasar el tema de insuficiencia cardíaca. Les estoy dando de la manera más sencilla y corta posible para que me entiendan. Solo un tema de los muchos que ya deberían saber. Entonces, la pregunta era, si un paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, ¿ese es factor de riesgo para cuál de las cardiopatías? ¿Cardiopatía hipertensiva? No, estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar. Es otra cosa de hipertensión arterial sistémica. Porque eso tienes que saber, porque un paciente con cirrosis hepática secundario a un síndrome hepatopulmonar que va a ser hipertensión arterial sistémica, tiene que ir al cardiólogo. ¿Qué patologías, qué cardiopatía tiene como origen las enfermedades pulmonares? No hay cardiopatía congestiva, eso no existe. Isquémica, doctor. No, isquémica es el infarto. ¿Hipertensión pulmonar sistémica? ¿Cuál? ¿La hipertensión pulmonar sistémica? No puede haber hipertensión pulmonar sistémica. No puede. La cardiopatía es el cor pulmonar crónico. Enfermedad del corazón secundaria a enfermedad de pulmones. Entonces, un paciente que tiene cirrosis hepática, hecho síndrome hepatopulmonar, secundario a esto va a ser una hipertensión arterial pulmonar, va a derivar en última instancia, puede llegar a derivar en un cor pulmonar crónico, que es otra cardiopatía, que cuando se descompense y cumple criterios de Framingham, recién se convertirá en insuficiencia cardíaca. Esta es la manera, muchachos, como tienen que mezclar, hacer un mix de todo lo que han aprendido hasta ahora. Esa es la manera como ustedes tienen que aportar a la medicina y a su paciente. Lo mismo podríamos hablar ahora del síndrome hepatorenal, daño del riñón secundario, alteración hepática. Por esta situación, hipotensión arterial, un estado hiperdinámico, ¿qué va a ocurrir en el riñón? Por la hipotensión, disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, disminución del filtrado glomerular, lo cual se va a manifestar clínicamente con oliguria, laboratorialmente con elevación de la creatinina y del resto de los cuerpos azoados. Pero estas dos manifestaciones son las más importantes para el diagnóstico de un síndrome hepatorenal: oliguria y aumento de la creatinina. La cirrosis no se controla, va a llegar a hipertensión forzada. Acá tenemos un esquema de todo lo que es la circulación de intestinos, de colon, páncreas, vaso, estómago, esófago, que deriva directamente a la vena porta. Si el hígado acá está dañado, si los sinusoides hepáticos están fibrosados, si existe esclerosis por la acumulación de colágeno 1 y 3 acá dentro de los sinusoides hepáticos y se produce fibrosis de los capilares, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Qué hay? Bloqueo. Se está bloqueando la circulación.
Y toda la sangre que estaba viniendo de estos órganos sufre un proceso de éstasis. La sangre viene aquí, no, hay bloqueo, media vuelta. Y por eso la sangre retorna al estómago, retorna al esófago y se produce varices esofágicas. La sangre retorna al vaso y se produce esplenomegalia. La sangre retorna al páncreas, no se produce pancreatomegalia, pero sí se produce lesión de los sinusoides pancreáticos, produciendo pancreatitis. Y acá a nivel intestinal, ¿qué puede producir? Éstasis venosa, que ¿se acuerdan de la piedra de Virchow? La éstasis es uno de sus componentes. Pregunta rápida. Si un paciente tiene piedra de Virchow, ¿cuál es el riesgo? ¿El riesgo de qué? ¿Qué puede presentar? Tromboembolismo pulmonar. No, pues, estamos hablando de intestino. En general, hablando en general, de todo el cuerpo, ¿qué puede presentar? Trombosis, hay riesgo de trombosis. Y si estamos hablando del área intestinal, será trombosis mesenterica. Todo eso puede pasar en un paciente cirrótico. Ahora se dan cuenta por qué los pacientes son de tanto riesgo y por qué se mueren rápidamente. Este es un sinusoide hepático. Otro sinusoide hepático. Acá están los vasitos alrededor. Se produce la fibrosis y esto va a ocasionar la alteración del intercambio entre el contenido de los vasos y el contenido del sinusoide hepático, de los hepatocitos. Como este hepatocito no está funcionando, ¿qué hace el organismo? Trata de echar mano a un mecanismo de defensa para evitar que se siga dañando el hígado. Y se forman estos puntitos negros que están acá, son un esquema que son los nódulos de regeneración. Estos nódulos de regeneración, ¿qué van a hacer? En lugar de mejorar el problema, lo empeoran, produciendo mayor fibrosis y secundario a eso, mayor lesión del hepatocito. En última instancia, entonces, como resumen, tenemos aumento de la resistencia intrahepática a la circulación, lo que va a ocasionar la cirrosis. Esto deriva en hipertensión portal por incremento de flujo venoso portal. Y toda la serie de situaciones fisiopatológicas que acompañan a la hipertensión portal, la vasodilatación esplácnica, la vasodilatación sistémica. Por eso el paciente es hipotenso, cuarta vez que les repito, un paciente cirrótico es hipotenso. Va a haber hipotensión arterial, hipovolemia efectiva y como un mecanismo de defensa, activación de sistemas vasoactivos. Están acá la noradrenalina, la liberación de catecolaminas, la DH, los bloqueantes A2, perdón. Esto va a ocasionar hipervolemia, retención de agua y sodio, con lo cual empeora el flujo o aumenta el flujo venoso portal, aumenta la sangre donde ya estaba bloqueado. La sangre tenía que llegar aquí, hay bloqueo, pasa por todo esto y vuelve a la circulación venosa y el camino sigue bloqueado. Por hipervolemia se alteran las fuerzas de Frank-Starling. ¿Eso qué va a ocasionar a nivel abdominal? Por aumento del glicógeno prostático. Así. Muy bien. Y como un mecanismo último de defensa, tratando de que la sangre circule por algún lado porque está bloqueado el camino, se produce la circulación por circulación venosa colateral. A nivel profundo en venas umbilicales, venas gástricas, venas esofágicas, lo que va a ocasionar por aumento de volumen o aumento de diámetro de las venas umbilicales, hemorroides. Y por aumento de diámetro de las venas gástricas y esofágicas, las varices. Y a nivel subcutáneo, la famosa circulación colateral en cabeza de glucosa. Estas son las varices esofágicas. Acá están los sinusoides, los nódulos de regeneración,
la vena porta como tal. Aquí está el bloqueo. La sangre viene de aquí arriba, baja por el esófago, tiene que llegar acá abajo a la vena porta y hay bloqueo. ¿Qué hace la sangre? Media vuelta. Se da la vuelta y ¿qué hace? Dilata los vasos esofágicos produciendo varices. Dilata los vasos, los capilares del vaso produciendo esplenomegalia. Y obviamente va a ser lo mismo a nivel del hígado produciendo hepatomegalia. Y a nivel subcutáneo, la circulación colateral en cabeza de medusa. Esos son los 4 datos clínicos para diagnosticar hipertensión portal. Así son los capilares que se dilatan en un paciente con circulación colateral en cabeza de medusa. La sangre tiene que salir por algún lado, o sea, busca su camino, busca una vía alterna. Como cuando estamos acá en la ciudad en un taxi y nos bloquean el camino, el taxista busca una calle alterna, ¿no? Lo mismo, la sangre busca su camino, tiene que salir por algún lado. Y la manera más fácil, irse a la piel, donde no hay tanta resistencia, y se produce la circulación colateral en cabeza de medusa. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? En primera instancia, tomar en cuenta los antecedentes personales, sobre todo el antecedente de alcoholismo. Pero también debemos tomar en cuenta antecedentes de insuficiencia cardíaca derecha, que es la que produce la hepatomegalia y la congestión hepática, y factores de riesgo para potencialmente convertirse en enfermedades hepáticas como la obesidad, la diabetes y las dislipidemias. Como antecedentes familiares, si le preguntas a tu paciente y tu papá ha tenido hemocromatosis o enfermedad de Wilson, no te va a entender, pero habrá que hacer una anamnesis, un interrogatorio, no solo al paciente, sino también a otros familiares, buscando estas 3 enfermedades potencialmente hereditarias: hemocromatosis, enfermedad de Wilson y la deficiencia de alfa-1 antitrypsina. Como antecedentes epidemiológicos, cuadros de hepatitis B o C. La hepatitis B, enfermedad considerada dentro de las ETS, se transmite por vía sexual. Entonces, indagar sobre promiscuidad, múltiples parejas sexuales, utilización de métodos anticonceptivos de barrera. Si no hay nada de eso, el riesgo de hepatitis, que sea la causa para la cirrosis, es también grave. Consumo de alcohol. ¿Cuánto se debe consumir? Por lo menos 80 gramos al día. Se dice que para un riesgo significativo tiene que pasar un lapso de por lo menos 20 años. Eso dice la literatura. Pero la medicina no es ciencia exacta, así que pueden haber cirróticos con alcoholismo de menos años. Cuidado, digas, estoy en el año 18, tengo 2 más, ¿De qué depende? De la idiosincrasia de tu organismo. Hay pacientes que reaccionan de una manera al consumo de alcohol y otros no. Y este tema siempre les menciono cuando llevamos cirrosis. Porque hay personas que se reúnen un fin de semana a beber y unos se embriagan más rápido que otros. En términos vulgares, ¿no? Tu amigo es un pollo, se marea en un vaso. ¿Por qué? ¿Y por qué otros se pueden tomar cajas y cajas de cerveza y no se embriagan? Eso me interesa. Nunca me has visto. Eso tiene base científica. ¿Dónde se metaboliza el alcohol? En el hígado. ¿A través de qué enzima? La enzima acetiladora. El alcohol tiene que acetilar
acetilarse, ese es el término para el metabolismo. Eso es importante. Entonces, hay personas que son acetiladoras rápidas. ¿Qué significa? Que beben, el alcohol se absorbe rápidamente en el tracto digestivo, llega al hígado, se acetila y se elimina. Y por eso no se embriagan rápidamente. En cambio, hay otras personas que son acetiladores lentos, que tardan el doble o el triple de tiempo en acetilar un volumen X de alcohol para recién eliminarlo. Entonces, si el paciente no ha podido acetilar un vaso de alcohol y la persona sigue ingiriendo alcohol, se va a embriagarse en un 2x3. Esa es la explicación. Esa es la explicación científica. Acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Y esto tiene inclusive hasta predisposición genética racial. Ustedes saben qué país es el que qué país es el que consume mucho alcohol, pero que es mal negocio colocar venta de alcohol, porque los pacientes, los clientes se embriagan con un vaso y realmente eso es cierto, o sea, a los asiáticos, pero sobre todo Coreanos. los japoneses. A los japoneses les encanta beber cerveza, pero no es broma, chicos, no es exageración, porque mi familiar mío ha ido a Japón y me ha confirmado. Con una botella de cerveza están cantando las mañanas y algunos se duermen con un vaso, con una botella de cerveza. No es por nada, pero los latinos aguantamos más. Bueno, aquí está una lista de los fármacos hepatotóxicos más utilizados. ¿Para qué se usa la nitrofurantoína? ¿Tratamiento de qué? De una infección urinaria. Isoniazida, tuberculosis. Amiodarona, Para hipertensión. ¿para qué Disminuir la ¿para qué patología? hipertensión. Es tratamiento de primera elección para qué patología. ¿Para qué patología? Te vas a poner historia clínica, arritmia de diagnóstico. Para la taquicardia, para la supraventricular y para las extrasístoles ventriculares. Y el metotrexato es tratamiento de no solo de artritis reumatoide, la mayor parte de todas las patologías reumatológicas. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en un paciente en el examen físico? La ictericia llamativa, abdomen. ¿Cómo se llama semiológicamente? Abdomen abajo. Abdomen en batracio, ¿no ve? El abdomen de la psiquis. Y fíjense, acá también hay circulación torácica. Entonces, en el examen vamos a encontrar como datos clínicos, datos de colestasis, como es justamente la ictericia, la citis, la circulación colateral de cabeza de medusa. Todo esto secundario a una cirrosis alcohólica que produjo alteración a nivel biliar, y esto en última instancia se produce o se manifiesta por ascitis. Pregunta: ¿cuál es el principal componente que tiene el líquido acítico? Que cuando realizas la paracentesis, el líquido se vuelve como cerveza. Tiene albúmina, tiene proteínas, sobre todo albúmina. Entonces, cuando se hace una paracentesis, se funciona acá en el lado izquierdo, en posición izquierda, para drenar el líquido. El líquido sale espumoso. Eso es un dato clínico que indica eliminación importante de proteínas. Y ese es otro dato que se toma en cuenta, por ejemplo, en nefrología. Orina espumosa, ¿qué significa? Proteinuria, daño a nivel del glomérulo. Ese paciente tiene una glomerulosis. Si orinas con espuma abundante y persistente, hazte ver con un mejor.
A la palpación, ¿qué vamos a encontrar? Un signo precoz por la presencia de la fibrosis del colágeno unidos, un hígado endurece. El hígado duro. En estadios avanzados, el hígado o se vuelve de tamaño normal o no es palpable. O directamente con ninguna maniobra de hígado ya se puede llegar a palpar. Porque está tan degenerado que no es factible de poderse entrar. El vaso que presenta aumento de tamaño. Este es el vaso en condición normal y este es el vaso que llega a crecer en una hipertensión. ¿Qué tenemos que hacer en un examen físico? Aplicar semiología. Maniobras de palpación de hígado, maniobras de palpación de vaso que han aprendido para poder determinar clínicamente si existen estos dos datos clínicos. Porque en la historia clínica tú tienes que colocar, se palpa hepatomegalia, qué sé yo, de 4 centímetros por debajo del borde costal, secundario a la maniobra de Gilbert. O esplenomegalia de 5 centímetros por debajo del borde costal izquierdo con la maniobra de Nayeli. Así se debe anotar en una historia clínica, cuando se hace correctamente. Acá simplemente les muestro una de las maniobras. Esto no aprendido, ¿no? Es una maniobra de Chao. Una de las maniobras para realizar la palpación de hígado, maniobras monomanuales y maniobras bimanuales. ¿Y cómo poder determinar la presencia de ascitis? ¿Qué maniobra se usa para la La del ascitis? hola. El signo de la ola. ¿Y qué otro signo más hay? El signo de témpano de hielo. A nivel cutáneo, ¿qué tenemos? Ictericia por colestasis, las telangiectasias o angiomas en araña, el eritema palmar, uñas blanquecinas, equimosis y hematomas de aparición espontánea. Acá realmente me enojo si no me respondo. ¿Por qué un paciente con cirrosis puede tener hematomas espontáneos? Ahí dice otra vez me vuelven a confirmar que ustedes solo estudian para dar un examen, porque les he enseñado en prácticas, es por alteración del tiempo del programa. Por eso se presentan aquí. No vamos a hablar de todo lo que implica la patología. Luego se presentan santelasmas, que son eritemas de color amarillento, que se presentan sobre todo en cara y en párpados, y el hipocratismo tal, o dedos en palillo de tambor. Ejemplos de telangiectasias, eritema palmar, hipotrofia de demencia tenar y hipotenar, uñas blanquecinas, hematomas espontáneos, santelasmas en el desarrollo de los párpados y los dedos en palillo de tambor o hipocratismo digital. Como manifestaciones hormonales en varones, ginecomastia, disminución del vello corporal y atrofia testicular. En mujeres, la virilización, la presencia de rasgos que se asemejan más a los de un varón, que inicia con el aumento del vello corporal, eso se llama hirsutismo. Amenorrea e irregularidad de los ciclos menstruales. Mujer alcohólica o mujer con cirrosis hepática en edad fértil, difícil, no imposible, que pueda tener descendencia. Y como alteraciones neurológicas tenemos alteraciones del estado de conciencia, temblor y ictericia. Acá solo les menciono esto porque el tema de encefalopatía hepática es el que vamos a avanzar el siguiente día. Ahí vamos a ver todas estas alteraciones neurológicas porque es a lo que llegan todos los pacientes con cirrosis y es en última instancia lo que tú vas a llegar a atender antes que este paciente se muera. Así de dura es la realidad, pero lamentablemente así sucede. Bueno,
Como exámenes complementarios, a ver, antes de la diapositiva. ¿Qué prueba laboratorial indica que hay daño del hígado? Que hay daño del hepatocito. Pero más concretamente, hay que ser bien preciso. Las transaminasas. ¿Qué pasa, pero con ese laboratorio? Elevación de qué? De las transaminasas. Si me dicen solo transaminasas, no sé si es elevación o es disminución. La única prueba laboratorial que te indica con toda certeza de que existe alteración, lesión del hepatocito, lesión de la membrana celular del hepatocito, o sea, hepatotoxicidad, son las transaminasas, porque nos indican necrosis. ¿Valor normal? 40 ¿qué? unidades. 40 unidades por litro para la GPT, para la GOT, AST o LT, tanto en valor como en número. ¿Qué pasa con las otras pruebas? ¿Qué pasa con la fosfatasa alcalina? ¿En qué circunstancias se eleva la fosfatasa alcalina? Hablando de patologías hepatobiliares. Se eleva. ¿En qué circunstancias se eleva la fosfatasa? Ya les enseño. En lo que significa la éstasis biliar. Elevación de la fosfatasa alcalina más elevación de la bilirrubina directa se llama patrón obstructivo y es típico de obstrucción de la vía biliar, no solamente por coledocolitiasis, también por estenosis de colédoco, atresia de colédoco o cáncer de cabeza de cabeza. Entonces, en una cirrosis, ¿cómo estará la fosfatasa alcalina? Elevada. ¿Por qué? Si le estoy diciendo que es del colédoco. Tendría que estar normal. La fosfatasa alcalina en una cirrosis tendría que estar normal, a excepción de que sea una cirrosis de origen biliar, como la colangitis esclerosante primaria, que hemos dicho que se relaciona con la esclerosis sistémica próxima. En una colecistitis aguda, en una inflamación de la vesícula, ¿cómo estará la fosfatasa alcalina? ¿Elevada, normal o baja? ¿Por qué elevada? Es que en serio, o no les explico bien o no me entienden. La fosfatasa alcalina solo se eleva cuando hay obstrucción de la vía biliar. En la colecistitis la vía biliar está normal, solamente se inflama la vesícula. Otra pregunta. En una colecistitis aguda, ¿qué bilirrubina se eleva? ¿Directa, indirecta o total? Directa. No, la directa. ¿Saben cuál es la respuesta? Ninguna bilirrubina. Ninguna. Esto ha sido pregunta de examen de la anterior rotación en semiología. ¿En qué patología se eleva la bilirrubina? ¿En qué patología de vesícula se eleva la bilirrubina? Solamente en el cáncer de vesícula. Ni en la colecistitis ni en la colelitiasis se eleva la bilirrubina. ¿Saben por qué? Pues lo subes a YouTube. Necesito un montón de cosas que me faltan hacer copiar. Se me ocurre. Aquí. No tengo vesícula. Pero ya, vamos a suponer. Vamos a suponer, no es sencillo. Está bien. Este es el hígado y este va a ser el colédoco. Aquí estaría la vesícula. Doctor,
Ya arribita. Ahí está. Bien. Pila. Ah, entonces, gracias. Tengo regla. Si este fuera el colédoco y la vesícula está acá, la bilis se produce todos los días aquí, en el útero. Sale por el colédoco, se almacena en la vesícula. Solamente es un lugar de almacenamiento. Acá en la vesícula. ¿Cuándo se contrae la vesícula para liberar bilis? Cuando comemos qué? Grasas. Alimentos policísticos. Entonces, cuando hay el consumo de un alimento policístico, la vesícula que está acá va a producir, se va a contraer, ¿verdad? Y la bilis va a salir hacia el pulmón. ¿Qué pasa cuando se inflama la vesícula? Aquí está la vesícula. ¿Se inflama o se llena de piedritas? ¿Qué pasa con el colédoco? Se obstruye. ¿Qué pasa acá? Ah, La bilis se sigue produciendo y se libera así el colédoco. No hay por qué se obstruya el drenaje. ¿Cuándo se produce ictericia? cuando se obstruye. ¿Por qué aumenta la bilirrubina? En las causas posthepáticas por obstrucción Del colédoco. Si aquí viene una piedrita, la bilis sale de acá Y se obstruye. llega al punto de bloqueo, media vuelta, se va al hígado y de ahí sale la circulación y de ahí se produce la bilis. Pero si está la vesícula acá inflamada o está con piedras esta vesícula, la bilis todos los días se produce acá y se libera por el colédoco hacia el pulmón. No se afecta en nada la circulación de la bilis en una colecistitis o en una colelitis. O sea que la inflamación de vesícula y los cálculos en vesícula no cursan con ictericia, no cursan con hiperbilirubinemia, por una simple explicación de tipo anatómica, la disposición de los fluidos. Si tu paciente tiene piedras en su vesícula y tiene ictericia, hay algo más. No solo es piedras en la vesícula, debe tener algo más que está ocasionando. Lo más probable que junto con la colelitiasis exista coledocolitis. Entonces, hablando de la cirrosis, la prueba laboratorial que te indica que hay lesión del hepatocito, como hemos dicho que son las transaminases. La fosfatasa alcalina en una cirrosis tiene que estar en valores normales, excepto que se presente la cirrosis de origen biliar. ¿Cómo estará la bilirrubina? Elevada. ¿Cuál bilirrubina se eleva? ¿Directa o indirecta? Directa, porque la cirrosis es la principal causa de ictericia hepática. ¿Valor normal de la directa? La directa es de 0 a 0,2, la indirecta de 0,2 a 0,8 y la total de 0,2 a 1. Para que se presente ictericia, la bilirrubina tiene que estar por encima de cuánto en la total. De 2 miligramos por decilitro. Por encima de 2 ya se presenta ictericia. La gamma-glutamil transpeptidasa, enzima que se puede dosificar a nivel laboratorial, se eleva solamente cuando se eleva la fosfatasa alcalina en una cirrosis de tipo biliar. Por eso acá indica, su elevación ocurre de manera paralela a la de la fosfatasa alcalina.
¿Qué pasa con el tiempo de protrombina y la albúmina? Ya les he resumido. El hígado no sintetiza proteínas por el daño a nivel del hepatocito. Por lo tanto, no se sintetizan todas las proteínas del organismo. Por eso habrá hipoalbuminemia, por debajo de, ¿qué valor? 3.5. 3.5 miligramos por decilitro. Y el tiempo de protrombina se eleva. La protrombina también es una proteína. Si no se sintetiza la proteína, si no se sintetiza la protrombina, el tiempo de protrombina, cuyo valor normal es 12 segundos, se eleva y baja el porcentaje de actividad. Ante una elevación de protrombina y disminución de porcentaje de actividad, el paciente está en riesgo de sangrados. Ahí vienen los hematomas espontáneos. O está en riesgo de presentar una hemorragia digestiva alta, o una hemorragia a nivel cerebral, o una hemorragia en cualquier otro lado. Para eso, ¿qué se da de tratamiento? Para contrarrestar el tiempo de protrombina alterado. Vitamina K. Sola y exclusivamente vitamina K. Las globulinas también son proteínas, así que las globulinas también bajan. Cualquiera de las proteínas, cualquiera de las globulinas, pero sobre todo la IgM y la IgA. Si bajan las globulinas, ¿qué disminuye en el organismo? El sistema inmune. Por eso un paciente cirrótico le agarra una gripe y puede ser mortal. Por eso también se mueren los cirróticos. Alteraciones hematológicas, hemos dicho que existe pancitopenia, disminución de las formas globulares rojas, blancas y de los trombocitos. ¿Por qué? Por lesión tóxica de la bilirrubina a nivel de la médula ósea. ¿Cómo vamos a ver al hígado? Este es el hígado de un paciente sano. El hígado, la vesícula. En cambio, este hígado es de un paciente cirrótico. ¿Qué diferencia hay entre este y este otro? Más En el grande. parénquima, en la imagen, Tapa. en la figura. ¿Existe? No hablando de los vasos, sino hablando de esto, del parénquima hepático. Existen imágenes anecoicas más llamativas que acá. A esta imagen, ¿con qué se la compara? Con la imagen de la estática del televisor. Manchitas blancas y negras. En cambio acá las imágenes anecoicas son escasas. ¿Qué se ve en esta tomografía? Parece una Todo esto que ven acá es el hígado, todito es el hígado. Es una hepatomegalia muy marcada. ¿Y qué será esto? Es esplenomegalia. Visto en el corte coronar y el corte transversal del hígado. Fíjense dónde está el riñón, dónde está el hueso ilíaco y hasta dónde ha crecido el hígado, hasta aquí. Prácticamente el reborde hepático ha llegado hasta la fosa ilíaca, hasta la altura de la espina ilíaca anterosal. Este ya es un hígado en fase de crecimiento. Es un hígado que ya se vuelve duro, leñoso, posterior a la hepatomegalia, disminuye de tamaño y se vuelve durísimo, como una piedra, como una consistencia de un árbol, por eso se le llama consistencia leñosa. Ya ha disminuido de tamaño, está en esa etapa. La biopsia, ¿qué te permite? Determinar el origen de la cirrosis con mayor certeza. Pero, ¿será posible hacerle biopsia a un paciente con cirrosis? Se puede, pero es riesgosa. ¿Por qué?
¿Por qué es riesgoso hacerle biopsia a un paciente con cirrosis? Porque puede sangrar. Si estamos indicando que tiene alteración de la hemostasia, alteración del tiempo de protrombina, le haces una biopsia, el paciente puede sangrar y ser tú la causa de su fallecimiento. Y lo último, la escala de Child, que debe ser evaluada en todo paciente con patología hepática. Nos sirve para valorar la magnitud del daño hepático. Para clasificar o para dar el puntaje del Child necesitamos valor de la bilirrubina total, de la albumina, el tiempo de protrombina, el grado de encefalopatía hepática y la presencia de acidosis. Como memotécnico, varía. Aquí están los parámetros. Bilirrubina total, menos de 2, de 2 a 3 o mayor a 3. Albúmina sérica, mayor a 3.5, de 2.8 a 3.5 y menor a 2.8. El INR, es el que acompaña a la dosificación del tiempo de protrombina, de 1 a 3, de 4 a 6 o mayor a 6. La citis, ausente, leve, moderado, severa. Y la encefalopatía hepática, que vamos a aprender en la siguiente clase. Cómo clasificar en la escala de Westhaven, en ausente, grado 1, 2 o 3 y 4. A todo lo que está en esta columna, un punto, todo lo que está en esta columna, 2 puntos, en esta columna, 3 puntos. Y aquí está el puntaje total. 5 a 6 puntos es Child-Pugh clase A, de 7 a 9 puntos Child-Pugh clase B y de 10 a 15 puntos Child-Pugh clase C. Esto nos indica el grado de supervivencia, o sea, no el grado, la posibilidad de supervivencia. A un año 100%, este paciente en un año sigue vivo con Child-Pugh A, pero con Child-Pugh C más de la mitad se van a morir. A los 2 años ese porcentaje baja a 85% con el A, 57% con el B y 35% con el grado. Chicos, esta tabla, aunque parezca chino, tienen que aprender, no es difícil. En una de las primeras visitas que tuvimos en este año con los estudiantes de internado, cuando nos tocó medicina interna, me acuerdo, una de las primeras preguntas que les he hecho con un paciente que tenía cirrosis era eso, escala de Child-Pugh. ¿Qué puntaje de Child-Pugh tiene? Les pregunto en la visita. Y se han mirado los unos a los otros y me han mirado a mí, luego han mirado el techo y el piso buscando la respuesta. Como si fuera primera vez que hubieran escuchado la escala de Child-Pugh. Y es por eso que les he pedido que me hagan este gráfico ahí en el cubículo del aula de estudio de internado para que todos los días vean y no se olviden. Y les digo lo mismo a ustedes. Espero que no se olviden. ¿Ya? Muy bien, nada más muchachos. La siguiente clase llevamos el tema de encefalopatía hepática.